En el video anterior observábamos la conciliación entre lo contable y lo fiscal que hace alusión al método del pasivo. Para ello, en el anterior video culminamos con el criterio establecido por la NIC 16. Recordar que en la NIC 16, ¿cierto? Entonces se tiene como parámetro los lineamientos establecidos en la NIC 16 o en la sección 17. Y para ello, entonces, debemos tener en cuenta las bases contables y las bases fiscales, criterios que están establecidos bajo estos lineamientos, ¿cierto? Entonces, el ejercicio contemplaba un valor contable de la máquina de 9 millones de pesos. Establecía un valor residual de 1 millón de pesos. Es decir, que mi saldo a depreciar contablemente va a ser de 8 millones de pesos. Para el caso del ejercicio y de acuerdo al artículo 137 del Estatuto Tributario, se establece un criterio de depreciación del 10%. Bajo ese lineamiento, entonces, establecimos una depreciación del 10%, que significaría una depreciación de 10 años, es decir, una depreciación de 800.000 pesos. ¿Sí? Al final del primer año, el valor neto del activo deberá ser los 9 millones menos los 800.000 pesos, es decir, los 8.200.000, que es el valor que se refleja sustancialmente en la conciliación en el momento desde el punto de vista contable. Ahora, desde el punto de vista tributario o fiscal, tenemos un valor contable de la máquina de 9 millones de pesos y sobre ese valor vamos a establecer un criterio de depreciación diferente. Para ello, entonces, la organización debió en su momento solicitarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales un criterio de depreciación y para ello la DIAN debió haber expedido una resolución. En este caso y con fines pedagógicos lo hacemos a 3 años para que la cifra nos quede en términos cerrados. Entonces establecemos que el criterio de depreciación anual es de 3 millones de pesos y el saldo fiscal del primer año viene a ser de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos que lo llevo como mi base fiscal, ¿cierto? Como mi base fiscal a la conciliación por el método del pasivo. Desde el punto de vista contable tengo 14.176.600 de activo y desde el punto de vista fiscal tengo 11.552.100. En el caso de la propiedad, planta y equipo de maquinaria tengo una diferencia de 2.200.000 pesos y ello entonces efectivamente hace que tenga 3 diferencias a nivel del activo. A nivel de pasivo, las obligaciones financieras, ¿cierto? Y los proveedores, la norma internacional de contabilidad establece que deben ser pasivos ciertos. Por ello, la base contable y la base fiscal no debería presentar diferencia. Sustancialmente lo que indicamos es a nivel de pasivos deberían ser iguales. El gobierno colombiano en este momento pues está haciendo un proceso de regulación donde le están diciendo a los contribuyentes tiene que regularse y declarar todos los activos y pasivos omitidos. Tenemos un tema particular y es que el saldo fiscal del patrimonio lo debo determinar de la siguiente manera. Debo tomar el saldo contable del patrimonio, debo restarle la utilidad del ejercicio, como lo vemos ahí es de 557.605 y le debo restar la pérdida tributaria, que en el caso del ejercicio son los 2.066.895. Si se llegan a presentar esas situaciones, entonces al patrimonio desde el punto de vista contable le resto
la utilidad contable y le resto la pérdida tributaria. Ese valor es el que me determina el saldo tributario de mi patrimonio, es decir, los 3.095.850 pesos. Sumo pasivo más patrimonio y efectivamente se me determina la ecuación desde el punto de vista fiscal. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Para el ejercicio, entonces, a nivel de activo, como lo observamos, se nos viene presentando tres diferencias. Sin embargo, entre total del activo y pasivo tenemos el concepto de pérdida tributaria. Y esa pérdida tributaria, pues como no tiene saldo contable, se me va a generar una diferencia. Esa diferencia, pues debo determinar si es un impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo. A nivel de pasivos, efectivamente no tengo ninguna diferencia y a nivel de patrimonio siempre se va a presentar la diferencia por efecto de conciliación. Pero hay que recordar que el método establecido por la NIC 12 o por la sección 17 es el método del pasivo. ¿Qué quiere decir ello? Que únicamente vas a tener en cuenta las diferencias del activo, del pasivo y las diferencias de la pérdida tributaria. El efecto del patrimonio no va a tener o no va a ser sujeto a ningún criterio de diferencia o de impuesto diferido. Entonces, determinamos en este caso la primera diferencia de clientes cuyo valor es de 3.198.000 pesos contablemente y fiscalmente 3.254.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy tributando de más respecto a mi base contable. Entonces, eso me da lugar a un impuesto diferido activo. Cojo mi diferencia y la multiplico por el 33%, pero como un impuesto diferido activo. En el caso de existencias, tengo una base contable de 2.250.000 y la base fiscal es de 1.769.000. ¿Qué quiere decir? Que fiscalmente estoy tributando por debajo de lo que contablemente debería estar determinando. Es decir, en el futuro puede que yo tenga que tributar sustancialmente la proporción o la diferencia que no he determinado. Entonces, para ello cojo la diferencia y la multiplico por el 33%. En el caso de propiedad, planta y equipo, tengo mi base contable de 8.200.000, mi base fiscal de 6 millones de pesos y para ello, entonces, debo determinar que efectivamente mi base contable es mayor que lo fiscal. Entonces, lo más probable es que en el futuro tenga que tributar sobre esa diferencia. Entonces, me da un impuesto diferido de 726.000 pesos. La pérdida tributaria pues es un saldo tributario, se me genera la diferencia y pues si tengo una pérdida, lo más probable es que me pueda llegar a descontar en el futuro ese valor. Entonces se me genera no un impuesto diferido pasivo, sino un impuesto diferido activo. A nivel de pasivo, como lo mencionamos anteriormente, no tengo ninguna diferencia y pues lo que procedo a desarrollar es sumar mis impuestos diferidos activos, que en este caso el valor es de 700.555 pesos, sumo mis impuestos diferidos pasivos, que es el valor de 884.565 pesos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cierto? Entonces, ante una posible declaración, tengo para descontarme 700.000 pesos, cuando efectivamente me toca pagar 884. Entonces, el valor a pagar es mayor que el valor que me puedo llegar a deducir. Entonces, bajo ese criterio, el valor a pagar debería ser los 884 menos los 700.555 pesos, es decir,
que por efecto de impuesto sobre la renta tendría que pagar 184.009, valor que yo ya tenía determinado con base en el estado de resultados y teniendo en cuenta la utilidad bajo principios colombianos, que era determinar, coger los 557.605, que es nuestra utilidad del ejercicio, y multiplicarla por el 33%. En el caso de determinar la utilidad bajo principios colombianos o la utilidad del ejercicio, teniendo en cuenta el estado de resultados y teniendo en cuenta el método del pasivo, el valor debe tender a ser el mismo. Por cualquier método debe efectivamente darse ese valor. ¿Por qué? Porque efectivamente la contabilidad se da por partida doble. Finalmente, es importante entender que los lineamientos de los impuestos en materia de norma internacional están establecidos en la NIC 12 o en la sección 29, el cual reconoce el método como el método del pasivo o el método del balance. Para ello, la NIC 12 establece las diferencias entre el activo y el pasivo. Cosa diferente sucede cuando determinamos la utilidad bajo principios colombianos, el cual la determinamos con base en el estado de resultados, ¿sí? Sin embargo, es de resaltar que tanto el método utilizado por la norma internacional como el utilizado en el contexto colombiano, al determinar el valor de impuestos sobre la renta, ese valor debe tender a ser el mismo, atendiendo a que pues sustancialmente la contabilidad se basa en partida doble. Muchas gracias.